Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar sobre funciones inversas. Entonces comencemos lo siguiente. Primeramente vamos a definir definir un tipo de función que será importante para poder determinar si la función tiene inversa o no. Ese tipo de función se llama función 1,1. Entonces nos preguntamos qué es una función 1,1. La definición es la siguiente. Una función es 1,1 siempre y cuando si tengo valores distintos, ella asigna valores distintos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la función nunca asume el mismo valor dos veces. ¿Cómo así? Es decir, una función que es 1,1 es de la siguiente forma. Dada la función cuya gráfica se muestra aquí en el plano XY, y aquí está pues su gráfica. Si esa función es tal que cada recta horizontal encuentra la curva una y solo una vez, decimos que esa función es 1,1. Ese es el prototipo o la definición desde este punto de vista, un punto de vista gráfico, un punto de vista analítico. Entonces, para un primer ejemplo de función 1,1 es la función f de x igual a x al cubo. Si nos fijamos bien, la gráfica de esta función es tipo una S, y cada vez que yo pase una recta horizontal, esta función cuando mucho va a tener solamente un punto de intersección con cada recta horizontal que yo pase. Otro tipo de ejemplo de función que no es 1,1 es la función f de x igual a x al cuadrado. Fíjense que si yo paso aquí una recta horizontal de este tipo, aquí esta recta horizontal va a encontrar la gráfica en dos puntos. Entonces en ese caso esa función no es 1,1. Entonces aquí vimos un ejemplo de una función 1,1 y una función que no es 1,1. Entonces las funciones 1,1 son importantes porque, como habíamos dicho, son las que se les puede definir una inversa o se les puede encontrar una inversa. Una función que no es 1,1 no tiene inversa, como es el tipo de la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, para hablar de función inversa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo la función c igual a f de x igual al costo de fabricación de x unidades para una empresa. Supongamos que el costo de fabricación de cierto tipo de producto viene dada por esa expresión, que depende de las unidades que se fabrique. Entonces, veamos algunos valores. Supongamos que se tiene la siguiente tabla de valores. Es decir, que para la función, para el costo de fabricar 10 unidades es de $35. El costo de fabricar 20 unidades es $45. El costo de fabricar 30 unidades es de $65. Y entonces suponga ahora que el gerente está interesado en conocer la regla de asignación inversa. Es decir, si yo tengo un costo, un valor, un dinero, ¿cuánto sería el número de unidades que estaría pues dispuesto a producir la empresa a partir de ese valor, de ese costo? Entonces obtendría algo así. Es decir, obtendría la regla de asignación inversa. Es decir, si yo tengo un monto de 35 dólares, puedo fabricar 10 unidades, que fue lo que vimos aquí. Si yo tengo un monto de 45 dólares, yo puedo fabricar 20 unidades. Y si yo tengo un monto de 65 dólares, puedo fabricar 30 unidades. En ese caso, pues allí estaríamos haciendo uso de la función inversa de la función f, que es el costo de fabricación de las x unidades. Entonces, en general, fíjense que aquí es una regla de asignación que va de un conjunto A a un conjunto B. Y aquí entonces iría del conjunto B al conjunto A. Entonces, para hablar de función inversa, en general, en términos generales, consideramos una función 1,1. Es importante que la función sea 1,1 y que cuyo dominio sea A y cuyo rango sea B. Entonces, si tengo la regla de asignación f de una función 1,1, entonces defino la inversa de la siguiente manera. Si f de x es igual a y,
defino a f a la menos 1 de y como x, es decir, la regla de asignación inversa. Aquí, esta sería pues una imagen, una gráfica al respecto de cómo funciona f a la menos 1 de y, f a la menos 1. Entonces, f a la menos 1 es una función que va definida del rango de b, del rango de f, al dominio de f. Entonces tenemos que observar esa parte también. Allí vemos entonces que el dominio de f es el rango de f a la menos 1 y el rango de f es el dominio de f a la menos 1. Entonces no es más que eso. La función dada una función f11 que asigna un x de un conjunto a un y de un conjunto b, la f a la menos 1, la función f a la menos 1 es una función que va del conjunto b al conjunto a, que asigna a un y, le asigna un x siempre que f de x sea y. Es decir, es la regla inversa. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos la función de costo dada por una expresión. Es decir, supongamos que c es igual a f de x y que la f viene dada por esta expresión, 2x más 15, donde la función es la función de costo de producción del ejemplo anterior, como comenzamos. Entonces la idea siempre va a ser, fíjense que aquí tengo x como función de y, va a ser despejar a x como función de c en este caso. Entonces aquí, para despejar a x, paso el 15 a restar, me quedaría c menos 15 igual a 2x, y después paso el 2 a dividir y quedaría x igual a c menos 15 sobre 2. Allí yo tengo entonces que x es igual a f a la menos 1 de c y es c menos 15 sobre 2. Ese sería pues un primer ejemplo de función inversa y cómo determinar la inversa de la función en ese caso. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve.